Está grabando. Bien, entonces mira, aquí voy a presentar la pantalla. Vamos a compartir pantalla. Listo, ahí está. Y voy a poner el pizarrón para que lo puedas ver. Aquí estaría, ¿dónde está el pizarrón? Aquí está. Bien, ahí está. Mira, lo que vamos a hacer es un estudio estadístico por intervalos. La variable de estudio que vamos a utilizar es x igual a la estatura en centímetros de 30 estudiantes de nivel medio superior. 30 nada más, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar esto, voy a requerir que me proporciones 30 datos de estatura de tu tabla de datos de campo, o sea, sin ordenar. Ok. Y yo los voy a ir poniendo en una tablita de Excel para ordenarlos rapidísimo. Ujú. Entonces, de favor, Sote, checa tu tabla de datos de estaturas y me vas a dar 30 datos de esa tabla. Por favor, yo aquí los voy a anotar. Ok. Es Ujú. 154, 154, 157, sí, 162, perfecto. 170, 170, 152. 162 otra vez. Sí, 162. Voy poniendo de 5 en 5. Ahí van 5, luego. 156, Sí, gracias. 172, Ok, 152, sí, 154, perfecto. 178, Sí, 171, 170, espérame, 171, 170. Espérame, 160, 165, espérame tantito. 160, 165. Bien, 168, perfecto. 152, Ujú, 150, gracias. 148, Perfecto. 163, Sí, 158, 174, sí. 156, Ujú, 154, sí, 174, 174. 178, Sí, 180, espérame tantito. ujú, 180. Ok. 152, Sí. 154, Ujú, 160, sí. 170. Ahí está, creo que ya son los 30, ¿eh? Espérame Ujú. tantito, aquí serían 10, 20, 10, 20, ya están 30 datos. Ahí estarían mis datos, que yo le llamaría, vamos a ponerlo aquí en la tablita. Esos serían datos de campo. ¿De acuerdo? Datos Sí, de campo. ¿Cuál es la característica de datos de campo? Que todos vienen en desorden. ¿De acuerdo? sí. Perfecto. Ahora lo primero que vamos a hacer es ordenar. Vamos a poner aquí los datos ordenados. Datos ordenados de menor a mayor. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es copiar estos mismos datos aquí abajo y ponerle la instrucción de ordenar. Control C, copio aquí, control V. Y esos datos les voy a decir aquí en mi arriba a la derecha que me los ordene de menor a mayor. Y ahí están. ¿Te fijas qué rápido es? Rapidísimo con el Excel. Sí. En su problemario, así lo van a hacer. Van a presentar una tablita con datos de campo, así en desorden, con los 90. La diferencia es que van a poner columnas de tamaño 10. Aquí yo puse columnas de tamaño 5, si te fijas. Ustedes van a hacer columnas de tamaño 10 y van a poner sus datos
ordenados enseguida. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, pero fíjate que no me los ordenó, déjame ver. Viendo que no me los ordenó, déjame ver que algo falló aquí. Un segundo. De menor a mayor. Porque fíjate que está el 154. Y el Pero, menor es 148. ándale. Pues déjame ver. Se me hace que tengo que ponerlos todos en una fila, fíjate, para que los ordene. Porque le estoy dando la orden. Déjame poner otra vez. Ordenar y filtrar. Y sí le estoy poniendo de menor a mayor, pero no lo está haciendo. Ok, entonces vamos a hacer para que lo haga todo como debe ser. Lo voy a cortar. No lo voy a pasar, esto puede pasar directo. Los voy a cortar y pegar acá abajo. Entonces cortar. Vamos a cortar, aquí está. Aquí los pego. ¿O por qué no solo selecciona los primeros 5, los ordena, luego los otros 5? Primero 5, luego 5. Por ejemplo, esos ya están ordenados. Sí. Sería ordenar la siguiente. A ver, vamos a hacerlo como tú comentas. Buena idea. Ordenar de menor a mayor. Mira, aquí es donde empecé encontrando datos junto a selección. Le voy a poner ampliar la selección. Está bien. Entonces ahí está. Pero mira, lo que Ujú. pasa es que me ordena la segunda y la primera no la ordenó. Bueno, sí la Ah, la ordenó. desordenó. No están en desorden, Ujú. ¿verdad? A ver, déjame ver. Aquí no están ordenados, ¿no? Es que yo entendía, yo No, sabía que había una opción de que te ordenara todos y tomar en cuenta las diferentes columnas, a ver, pero no me lo toma. Porque como me decías, a ver, ordenar personalizado, ¿no? debe ser, ¿y eso dónde lo ves? ¿Lo veo? Ujú. A ver, déjame ver. En donde selecciono ahorita, Ujú. Aquí ordenar y ordenar. filtrar. Ah, sí, cierto. Personalizado. Personalizado. A ver. Ok. Ujú. Y aquí le tengo que poner de menor a mayor, está bien. Ordenar según valores de la celda y empieza en la columna. Ok, yo creo que ahí lo va a hacer. Ahí está, ¿no? No lo hizo. No. No lo hizo. Sí, pero sí puede hacer esa opción. Sí. Bueno, mira, para no perder mucho tiempo, voy a cortar y copiar. Cortar y lo copio aquí. De volada. ¿De acuerdo? Pero no lo hizo. Espérate, control C, control V, ahí está. Más rápido. Control C, control V, ahí está. Sigue. Control C, control V. Y acabamos. Control C, control V. Y la última sería copiar estos 5. Control C, control V. Ya está. Ya quedó. Y ahora sí, en una línea, pues sí me los voy a ordenar con una sola instrucción. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. ahora sí los sombreo todos hasta el último. Le pongo ordenar de menor a mayor y ahora sí está. No, selección actual. Ahí está. Ahora sí. ¿De acuerdo? Ahora sí, si te fijas, ya está el más pequeñito, 148, el más alto o alta, 180. Y son 30 datos. ¿De acuerdo? Sí. Habría que investigarle cómo se le hace para cuando tienes una tabla. Sí se puede, pero la verdad que no me la sé Sí, esa debe instrucción. haber algo por ahí. Ujú. Bien, entonces ya tenemos los datos ordenados. Tenemos los dos tipos de datos, los de campo y los ordenados. Voy a abrir una ventana aquí para poder trabajar acá. Aquí
Si te fijas, yo ya preparé mi tablita para que fuera más rápido esto. Ujú. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que primero que se tiene que hacer en un estudio para ver qué voy a usar? Calcular el rango. El rango es la diferencia del dato mayor menos el dato menor del estudio. En este caso ya quedamos que el dato mayor es 180, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Menos el dato menor de este estudio serían 148. Aquí se ve el dato mayor, no se alcanza a extinguir, pero aquí lo vas a ver, que es 180, ¿de acuerdo? Entonces yo calculo mi rango con la calculadora, sería 180 menos 148, me da un rango de 32. Me Ujú. da un rango de 32. ¿Sí? Y aquí es donde se toma la decisión. Aquí yo diría, bueno, como el rango es mayor que 20, porque es 32, por lo tanto, cuando es mayor que 20, yo debo usar intervalos. Ese es el criterio que se utiliza. Cuando mi rango es menor que 20 o igual, yo utilizaría categorías. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Bien. Ahora, ¿qué es un intervalo? Aquí se los puse. Un intervalo es un segmento de la recta numérica. Aquí puse dos intervalos. Este es el primero, este es el segundo. Y tiene varias características o atributos. Primero, a la mitad va a estar lo que se conoce como MC, marca de clase, que es el representante del intervalo. En los extremos tienen lo que aquí viene como LR, que es el límite real del intervalo, de cada intervalo. El límite real, si te fijas, es un valor que es compartido. Para el primer intervalo, este de aquí es su límite real superior a este de aquí. Pero para el segundo intervalo, el mismo límite real que está aquí es el inferior. Lo voy a poner en amarillo para que se vea. Para el primero, ese amarillo es su superior. Para el segundo, ese mismo amarillo es su límite real inferior. Sí, son compartidos. Ok. Y el último atributo, o el tercer atributo, son los límites de clase. Los límites de clase son únicos y están dentro del intervalo, que son los rojos, los que dicen LC. Y en este caso va a haber un límite de clase inferior, que es el izquierdo, y va a haber un límite de clase superior, que es el derecho. Eso va a ser para cada intervalo. Los de clase van a tener la misma aproximación que tus datos. En este caso, los datos que me diste son enteros. Entonces los de clase van a ser enteros. Pero los reales van a tener un grado más de aproximación. ¿Qué significa esto de un grado más de aproximación? Que si mis datos son enteros, los límites reales van a estar a décimas, a punto 5. ¿De acuerdo? Sí. Y una última característica es que entre el límite de clase de un intervalo, que está aquí, lo pongo con una palomita, y el límite de clase del siguiente intervalo, hay un brinco, si te fijas, hay una distancia. Y esta distancia vale punto 5 del lado izquierdo y punto 5 del lado derecho. De tal manera que el brinco que hay entre límites de clase es de una unidad de los datos trabajados. Si trabajo enteros, punto 5 más punto 5 es 1. Ese brinco siempre va a ser de una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y finalmente hay un concepto que es el tamaño del intervalo, que es la diferencia que hay entre límite real inferior y límite real superior de un intervalo. O sea, la diferencia entre LR inferior y superior, que es Ok. equivalente a la diferencia entre marca de clase de un intervalo y del siguiente, porque entre marca de clase y límite real es punto 5 del tamaño. Entonces, punto 5 del tamaño del lado izquierdo más punto 5 te da el tamaño completo. ¿Estamos de acuerdo? Todos Ok, esos sí. conceptos ya los vimos, nomás estamos repasando.
Bueno, pues vamos a comenzar mi tablita, mi tabla de datos agrupados, ¿de acuerdo? Por intervalos. Ya quedamos que se requieren intervalos en base a este cálculo que hice del rango, ¿de acuerdo? Bueno, Sí. ¿dónde empieza el estudio? El estudio va a empezar en el dato más pequeño, que en este caso el dato más pequeño es la persona que mide 148 centímetros. Ese dato lo voy a colocar en mi tabla como el límite de clase inferior del primer intervalo. Ese sería el primer intervalo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese sería el Sí. segundo, ese sería el tercero, cuarto, quinto, y en esta ocasión, para que nos alcance el tiempo, voy a utilizar solo 6 intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo define el investigador o les va a decir el maestro hagan tantos intervalos. ¿De acuerdo? En la tarea que van a hacer, viene bien claro que hay que utilizar, creo que es entre 8 y 10 intervalos. En este caso, yo, como tengo que usar intervalos, yo propongo, o yo digo, voy a usar solo 6 intervalos, ¿sí? Para que nos alcance el tiempo y no tardar tanto. Ok, ¿qué es lo que se hace? Se calcula el tamaño de intervalo, que es igual al rango sobre el número de intervalos que yo indiqué que voy a utilizar. Entonces en este caso el rango vale 32 sobre los intervalos que voy a usar, que son 6. Hago la operación matemática 32 entre 6 y me da 5.33. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Para que todos los datos se puedan agrupar en solo 6 intervalos, el tamaño que vas a usar o que vamos a usar va a ser siempre el siguiente entero al que me resultó aquí. ¿De acuerdo? No es aproximación. Si fuera aproximación, esto sería 5, porque 33 es menor que 5, que es 50, perdón. Sino que se va a incrementar al siguiente entero. Entonces, usar el siguiente entero. Entero. Eso es bien importante, ¿eh? Si no lo hacen así, no van a poder agrupar en 6 intervalos. Entonces, el siguiente entero a 5, pues es 6. Mi tamaño me salió un tamaño que es par. Eso me va a traer una implicación en mi estudio y ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Y ya está el tamaño. Yo ya sé que el tamaño de cada intervalo va a ser de 6 unidades. Bueno, entonces comenzamos con la tabla. ¿Dónde se comienza a llenar la tabla? Ya lo dije, en el dato menor. Entonces, el límite de clase inferior del primer intervalo lo igualo a 148. Esta es la persona más pequeñita del estudio, de menor estatura. Y de ahí va a arrancar todo el estudio. ¿De acuerdo? Si se los pongo aquí en el dibujo que les preparé, aquí empezaría el límite de clase en 148. Espérame que no pinta. Vamos a poner aquí. Aquí el límite de clase inferior del primer intervalo sería precisamente 148. Y de ahí voy a hacer todo mi estudio hacia adelante. ¿Sí? Es una recta numérica. Simplemente van a ser sumas si me muevo a la derecha, restas si me muevo a la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular en base al límite de clase inferior del primer intervalo. Me voy a mover a la izquierda para calcular el límite real inferior del primer intervalo. ¿Cuánto quedamos que vale esta mitadcita de intervalito? Sería 0.5. 248 menos 0.5, el límite real inferior sería 147.5. ¿Sí? Y ya quedaría el primero. Y ya lo demás va a ser muy simple porque va a ser sumas y restas. Ya estoy aquí en el límite real inferior del primer intervalo que vale 147.5. ¿Cómo encuentro el real superior? Pues brinco desde aquí hasta acá. ¿Cuánto brinco? Lo que vale el 6. tamaño. 6 exactamente. Y ya nomás es hacer sumas y sumas y sumas. Y lo voy a hacer aquí para que lo vayas viendo.
147.5 más 6 sería 153.5. Este se repite acá abajo, 153.5. ¿Por qué se repite? Por lo que dijimos que los reales son frontera común. ¿De acuerdo? Sí. Ok. 53.5 más 6 sería 159.5. Váyanme checando para ver que no voy a equivocar. 159.5 más 6, 165.5. 165.5 más 6, 171.5. 171.5 más 6, 177.5. Y 177.5 más 6 sería 183.5. ¿No me Sí. equivoqué? No. Ok. Entonces ya estaría todo mis límites reales. ¿De acuerdo? Ya están todos los límites reales. Ahora, ¿qué es lo importante? Que en el último intervalo quepa el dato más grande. El dato más grande aquí lo puedes ver, es 180. Y 180 en efecto sí cabe o sí está incluido entre 177.5 y 183.5. Ahí está metido ese dato. ¿De acuerdo? Ujú. Ya, terminamos. ¿Qué es lo que sigue? Pues ya calcular los límites de clase. ¿Sí? Los límites de clase. Y aquí lo pueden ver en el dibujito, aquí lo puedes ver. El límite de clase, ya conozco los inferiores, todos los reales. Y quiero llegar al de clase para moverme de un real inferior. Aquí lo pongo. Al de clase inferior me muevo a la derecha, el punto 5. Entonces, aquí lo checo. 147.5, que es el límite real del primero, más punto 5, llegaba o llego a 148, que es el dato de inicio. Y así le hago en todos. Entonces aquí sería 153.5 más punto 5, 154. Aquí sería 160. Aquí sería 166, 172 y 178. Le sumé punto 5 al límite real inferior. Y para calcular los de clase superior es al revés. Me coloco en el límite real superior de un intervalo y quiero llegar al de clase. Pues ahora me muevo a la izquierda. ¿Cuánto me muevo a la izquierda? El punto 5. Entonces a cada límite real le quito punto 5. 153.5 menos punto 5 quedaría 153. Y así todos los demás. Aquí sería 159, 165, 171, 177 y 183. Y si se fijan, aquí hay un brinco entre el límite de clase superior, que es 153, al de clase inferior del siguiente, que es 154, que es la unidad que les puse aquí en el dibujito para que lo vieran de manera gráfica. ¿Sí estamos claros? Sí. Ese es, siempre debe quedar, si te fijas, el siguiente es lo mismo, de 159 brinca a 160. El que sigue de 165 a 66. Eso debe de quedar así. ¿Para qué? Para que no haya ningún dato que se pueda acumular en dos intervalos. Así, si está el 153, solo cabe en el primero. Y en el siguiente empieza en el 154. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? No. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la marca de clase de cada intervalo, que es el punto medio o representante. Y eso es muy sencillo. La marca de clase del primer intervalo se va a sumar el de clase inferior, que vale 148, que es el extremo izquierdo, más el clase superior, que es 153, que es el extremo derecho, y eso lo voy a promediar entre dos. Entonces, si hago las operaciones, 148 más 153, igual entre 2. Eso me da 150
150.5. ¿De acuerdo? Y lo pondría aquí como mi marca de clase del primer intervalo, 150.5. Si se fijan, la marca de clase me está dando a décimas. ¿Y cuál es la razón de que suceda esto? Pues la razón es de que el tamaño, aquí está arriba a la derecha, me salió par. Cuando el tamaño te sale par, tus límites reales te dan a décimas, a 0.5. Si el tamaño te sale impar, que fuera 7, por ejemplo, tus marcas de clase, perdón, te salen a enteros. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, nos salió tamaño par de 6, por eso todas las marcas de clase van a salir a 0.5. ¿De acuerdo? Y, y ya, ¿cómo calculo las marcas de clases? Sumándole el tamaño, porque la distancia entre marca de clase y marca de clase es un tamaño. Entonces ya nomás me voy sumando 6. Aquí sería más 6, 156.5, más 6, 162.5, más 6, 168.5, más 6, 174, ¿ah? 4, 5, y más 6, 180.5. Y ya está. 50, 56, 62, 62. Perfecto. Listo. Y ya tenemos toda mi distribución de intervalos. Ya está completito mi distribución de intervalos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. Perfecto. Y ahora sí, lo que vamos a hacer ya es entonces agrupar datos. Agrupar significa meter los datos en la tabla, ¿sí? Y en grupos. Y aquí están mis datos a la derecha. Aquí los dejé a la derecha para que sea esto de volada. Primer intervalo me dice, acumula de 148 a 153. Entonces, si se fijan, ¿cuántos datos van a caber? Van a ser esos que están aquí en sombreados. ¿Cuántos son? Si los cuentos sean 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, frecuencia del primer intervalo sería de 5. ¿Sí estamos de acuerdo? El siguiente va de 154 a 159. Entonces, agarro aquí y le paro ahí, porque 159 no hubo, pero el más cercano fue el 158. Y yo cuento, entonces, ¿cuántos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La frecuencia de aquí fue de 8. ¿Están de acuerdo? Ok, sí. Siguiente, empieza en 160, acaba en 165. Entonces empiezo en 160, que es este, de aquí, y me voy hasta 165, que sería aquí nada más. Entonces, si le cuentan, serían 2, 4, 6, ¿no? A ver, fíjense que no me equivoqué. Según esto serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 Ujú. nada más. Entonces, aquí sería 6. El que sigue de 166 a 171. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, empezaría aquí, en 168, porque 65 ya quedó en el anterior. Los 66 a 71 serían esos 5. Cuéntelos, son 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí le pongo frecuencia vale 5. Y ya casi acabamos. Siguiente, 172 a 77. 72 empieza aquí. A 77 no hay 77. Quedaría en 74. Entonces serían 3 datos de ese intervalo. Y el último sería de 178 a 183. Si te fijas, serían otros 3. Y serían 3 datos más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y acabamos mi acumulación de datos. Ahora saco las acumuladas. Ya acabé mis frecuencias, siguen las acumuladas. Entonces, acumulamos sería 5 más 8, 13. A ver, un segundo, necesito
Necesito contestar. Ve copiando. Un segundito. Bien, pues continuamos. Estamos acumulando. Entonces sería, primero fueron 5, más 8, 13, más 6, 19, más 5, 24, más 3, 27 y más 3, 30. Ahí están los datos totales del estudio. ¿De acuerdo? Sí. Luego, las relativas. Acordarse que lo de relativos es datos de la categoría o intervalo son 5. Sobre datos totales del estudio son 30. Eso es lo que es relativo. Y para que me den porcentaje, multiplica por 100%. Si hago esa operación, 5 entre 30 y por 100, eso me da el valor de 16.66666. Dejando un decimal sería 16.7 en porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿No hay ninguna duda? No. Perfecto. El que sigue, pues ya nomás es de manera análoga. 8 entre 30 y por 100 me da 26.7%, ya redondeado, ¿eh? ¿Sí? El que sigue sería 6. 6 entre 30 y por 100 me da el 20%. Aquí da cerrado. Sería 20.0%. Aquí hay que dejar mínimo un decimal para que este estudio quede correcto. El que sigue sería 5 datos, 5 entre 30 y por 100, eso me da 16.7, 16.7 ya redondeado, ¿sí? Y el que sigue sería 3 entre 30 y por 100 da el 10%, cerrado. Entonces sería 10.0% y 10.0%. Y ya tenemos toda mi tabla, más bien mi columna de frecuencias relativas. La siguiente columna es acumular, de arriba hacia abajo. Entonces empezamos 16.7, es la primera, queda igual, porque no llevo más que esa fila, más, ahora sumo 26.7, me genera 43.8 el acumulado, 43.8, más, ahora sumo 20, me sería 63.8, 63. Espérenme, aquí como que tengo un error. Sería primero 16.7 más 26.7. Sí, aquí tuvo un error. Es 43.4. Aquí está mal. 43.4. Le sumo más 20. Aquí fue donde me encuentro el error. Llegaría a 63.4. 63.4. ¿Verdad? Le sumo 16.7. Llegaría a 80.1. 80.1. Le sumo 10, llegaría a 90.1 y le sumo 10, llegaría a 100.1. Aquí lo que importa
es que en el final, el número que yo obtenga al redondearlo a enteros, genere el 100. Y efectivamente, 100.1, si lo redondeo enteros, como el 1, que es la cifra decimal, es menor que 5, significa que los números que ya están se quedan. Entonces esto redondea al 100%. ¿Ya? ¿Cómo estaría mal? Estaría mal que yo llegara al 100.6, porque 100.6, su redondeado será 101. 6 al ser mayor que 5 implica que el 0 crece. ¿Sí está claro? Ok. Sí, Y estaría mal también si llegara al 99.4, porque 99.4, como 4 es menor que 5, entonces este número se queda igual, quedaría 99. Entonces vale cierto error siempre y cuando el redondeo en enteros genere 100, cerrado. ¿De acuerdo? Es muy ok. difícil equivocarse, redondeando bien no pasa nada. Y listo, ya tengo mi tabla de datos agrupados en intervalos y hasta aquí, hasta este punto, yo ya puedo hacer gráficas. Hasta aquí ya puedo hacer gráficas. ¿De acuerdo? Ok, tengo una duda. Para Claro. la frecuencia relativa, hicimos el número de frecuencias sobre el número de datos por 100, ¿verdad? Ujú. Es correcto. Número de datos del intervalo. No acumulado, ¿eh? Es número de datos que sería la frecuencia, que sería, te la pongo aquí con amarillito, serían los datos de FI, que fue 5 entre Ujú, 30, 8 entre 30, etcétera, etcétera. ok, Porque si lo haces con acumulados, vas sacando el acumulado. Ujú. ujú, ¿Sí queda? sí, Bien. Y listo, entonces ya tendríamos, aquí tenemos ya dos caminos. Uno sería que ya me vaya a hacer las gráficas, ¿sí? Con las gráficas ya meterme al proceso de gráficas. O el segundo, que es yo acabe mi tabla para calcular promedios y desviaciones. A mí me gusta más acabar la tabla, o sea, porque ya estoy metido en el proceso de cálculos, y luego ya al final, con calma, un poquito más de calma, hacer mis gráficas. Entonces lo vamos a hacer así porque además en un examen se sacan más puntos acabando toda la tabla y las medidas de dispersión y centralización. Entonces por eso yo lo veo que es más conveniente. Vamos a hacerlo así. Bien, la columna que sigue me sirve para calcular la media aritmética. Esta columna me sirve para ese cálculo. Aquí les puse el formulario. Aquí tengo el formulario. La primera fórmula es la de la media aritmética, que ya la vimos la fórmula. Dice la media aritmética, que es X testada, este simbolito se llama testada, es la sumatoria, que es este sigma, de la primera a la enésima categoría o intervalo. En este caso el enésimo es el sexto, aquí lo pueden ver. El enésimo es el sexto intervalo. ¿Qué voy a sumar? Un producto, el producto de cada dato XY por cada frecuencia FI. Y ya que hago la suma de todo eso, lo divido entre n. Recordar que el dato XY es el representante del intervalo, es decir, dato XY va a ser la marca de clase, la primera columna de toda mi tabla, ese es XY. Y el dato FI es la frecuencia, que la pueden ver aquí. Le voy a dar números a las columnas para que vean los cálculos. Esa será la columna 1, columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 11 y la 12. Son 12 columnas, ¿sí? Para hacer todos los cálculos. Entonces, la columna 8 es el producto, vuelvo a repetir, de dato por frecuencia. La 8 equivale al producto de la columna 1 por la columna de frecuencia, que es la 4. 1 por 4. Y yo lo voy a tomar ya aquí directamente.
Ahora aquí tengo un pequeño problemita, que las marcas de clase me resultaron a .5, si lo ven. Y eso me afectaría todo el estudio porque voy a llegar a décimas o a centésimas. Si yo quiero, siendo práctico, redondear, podría redondear cada marca de clase. Y de esa manera ya no trabajo con décimas. ¿Sí están de acuerdo? Porque el valor correcto del primer XY por FI sería, lo hago, 150.5 por la frecuencia no acumulada, que fue de 5. Y me da 752.5. Aquí debería poner 752.5. ¿Sí lo ven? Así tendría que ser. Sí, Exacto. Pero si yo lo redondeo no va a pasar gran cosa, ¿ven? 155 en enteros, como el .5 está a la mera mitad, o sea que hay puros ceros, ¿sí? Eso significa que aquí se queda en el par que ya está. Entonces, esto redondeado se quedaría en 150. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Sería 150, ya redondeado a enteros, por 5, por 5. Y fíjense, me da 750. Hay una pequeña variación, se están descontando 2.5 unidades. ¿Sí están de acuerdo? Por el redondeo. Pero eso me va a ok, ayudar mucho a no estar trabajando con decimales en toda mi tabla, todo lo que resta de la tabla. Entonces lo voy a hacer así para facilidad de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces lo hacemos. Acuérdense, redondear la columna 1 a enteros. Entonces sería 150 por 5 me genera 750. Aquí le voy a dejar tachado para que vean cómo fue el redondeo que hice. 750. ¿Están de acuerdo? Y los demás ya sí, luego directamente. 156.5 en enteros, como aquí está en .5 exacto, el redondeo, lo que se hace es ir al par siguiente, pero como este ya es par, se queda. Entonces sería 156 y es el redondeo por la frecuencia que fue de 8. Y eso me da 1248. 1248. ¿Sí se entiende? El siguiente es lo mismo, el redondeo sería 162, ¿de acuerdo? Por la ok, frecuencia que fue de 6 exactamente. ¿Y cuánto me da? 972. 972. El que sigue sería 168 por 5, por 5, que está aquí, vean, 5, y me da 840. El penúltimo sería 174 por 3. Entonces lo hago, 174 por 3 me da 522. Y el último sería 180 por 3. 180 por 3 me da 540. 540. Y vean, aquí la ventaja, les digo, es que no estamos trabajando con el .5, porque eso luego se agravaría cuando elevo cuadrados. Ya llego a centésimas. ¿Sí? Entonces, para no complicarnos, y no hay gran variación. Ok, ya está. Entonces ya tengo la columna 8, que es dato por frecuencia. ¿Qué me dice la fórmula? Aquí la tienen. Me dice, hazte la suma de la primera a la enésima categoría. Entonces me dice, suma todos estos aquí de manera vertical y da el resultado aquí abajo. Entonces lo voy a hacer de volada. Sería 750 más 1248 más 972 más 840 más 522 y más 540. A ver si lo checan, para que no me vaya a equivocar. Sería 4872. Esa sería la sumatoria total de las XY por las FI. Ahora, ¿eso qué significa en la vida real? Esa sería la estatura total de los 30 alumnos, ¿sí? Si la sumo sus estaturas de esos 30. O sea que juntos, si pusiéramos uno sobre el otro, medirían 48.72 metros, como un edificio, uno sobre el otro. ¿De acuerdo?
Y listo. ¿Qué es lo que habría que hacer para sacar el promedio? Pues nada más dividir entre n. Aquí el promedio sería 48,72, perdón, 4.972, dividido entre el total de datos, que en este caso fueron 30. Entre 30 datos. Y me da una estatura promedio de 162,4 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora bien, como mis datos del estudio están en enteros, pues lo más lógico es que los dejen enteros. Yo lo que hago es redondeo. Como 4 es menor que 5, este queda igual. Entonces quedaría 162 centímetros. Y ese sería el promedio de estatura de esos 30 alumnos de acuerdo al criterio de la media aritmética. Y listo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Si se fijan, es muy sencillo, nomás es cuestión de seguir los conceptos, los cálculos y no equivocarse, porque aquí es muy fácil equivocarse. Y listo. Esa sería la media. Lo más lógico hubiera sido que la media quedara en el intervalo de la mayor frecuencia, que es este de 8. Sin embargo, si lo ven, se salió, está en el siguiente. ¿Por qué se salió? Porque los datos que están hacia más gente hacia abajo, más alta, en este caso, jalaron el promedio hacia arriba. O sea, si se fijan acá abajo hay 6 datos, 5, 3 y 3, y acá arriba solo hay 5. Entonces, como acá abajo hay muchos más datos y son gente más alta, eso hizo que el promedio no estuviera en el intervalo 2, sino que se jalara al siguiente intervalo. ¿Quién lo jaló? Ok. La gente más alta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Esa es la... Sí. Bien. Y ya estaría. Ese es mi valor de medio. Vamos a calcular el otro promedio que se llama moda. Acuérdense, eso ya lo comentamos en clase. La moda es el dato que más se repite. En este caso yo me tengo que ir a mi tabla de frecuencias en la columna 4, que aquí la tienen enfrentito, aquí está, que es frecuencia, y ver en esa columna cuál es la columna que tiene más datos, más bien el dato de intervalo que tiene más datos. Y en este caso lo pueden ver que es 8, el que tiene rojo. La moda va a estar en el intervalo que va de 154 a 159. Ahí va a estar. Una manera rápida de decirlo es que va a estar muy cercana al representante que sería 156.5. Una manera muy rápida. Pero la manera exacta es aplicando esta formulita que está aquí abajo. ¿De acuerdo? Ujú. Bueno, ¿cómo se aplica esta fórmula? Pues muy simple. Lo primero, ver dónde está la frecuencia máxima, que fue de 8. Entonces yo ya en ese momento ya sé que el segundo intervalo es el intervalo donde está la moda. Aquí va a estar la moda. Pues, ¿cuál es su límite real inferior? 153.5. Ahí lo pueden ver. 155 es el límite real inferior. Se los pongo en un círculo para que lo vean. ¿De acuerdo? Más el valor de delta 1. Delta 1 es cuántos datos más hay en la moda que respecto al vecino inferior, que son los que están antes, que son más chaparritos. Entonces, si aquí hay 8 y aquí hay 5, ¿cuántos datos más hay en 8 que en 5? Pues van a ser 3. ¿Sí se entiende ese cálculo? ¿Sí? Delta 1 es la diferencia de la frecuencia de la moda, que es la máxima, que es 8, menos la frecuencia del vecino De arriba, de ¿no? arriba, que es 5. 8 menos 5, 3. Ok, ok, sí. ¿Sí estamos? Y lo que Sí. te está diciendo es que, mira, en la moda hay 3 datos más que en el anterior, que 5, que en el vecino inferior, que 5. Hay 3 datos más. Y el valor de delta 2 es el mismo concepto, pero respecto al vecino superior, el que está abajito. Pues, ¿cuántos datos más hay en 8 que en 6? Pues hay 2 datos más. Delta 2 sería 8
menos 6 sería 2. Entonces sustituyo en mi fórmula. Delta 1 es 3 sobre delta 1 que es 3 más delta 2 que es 2. ¿De acuerdo? Y eso está Sí. multiplicado por el tamaño. El tamaño lo calculamos desde el principio. Dijimos que vale 6. ¿Sí? Ojo, aquí esta fórmula me marca una suma. No sé por qué luego en los exámenes lo hacen multiplicación y obviamente pues da un número que está incorrecto. Les da, y luego no se dan cuenta. Si lo multiplico esto por esto, sale gente que tendría como 20 metros o 30 metros. No puede ser, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces hago operaciones, sería 153.5 más, entonces sería, hago la multiplicación de arriba, 6 por 3, 18 arriba, sobre 3 más 2, 5 abajo. Y hago la operación, será 153.5 más 18 entre 5, 18 entre 5 genera 3.6. Bueno, 3.6. Y si hago la suma de 153.5 más 3.6 sería 157.1. Ahí está. Lo redondeo enteros, 157 centímetros. ¿Qué me estaría diciendo la moda? El valor promedio de estatura del grupo sería 150. Y vean cómo es muy cercano al representante. El representante quedamos que es 156.5. Casi, casi es el mismo. Y está entre 154 y 159, casi a la mitad del intervalo. Y listo. ¿Dudas? No, ¿No? Déjenme ver cuántos no. llegaron siempre. No, nomás estás tú sola, ¿eh? Híjole. Bueno, Ay, creo que sí. sí. Bueno, pues ahí saben. Muy bien. Si no hay más, no hay dudas, vamos a hacer el siguiente cálculo. El siguiente cálculo es la mediana. ¿Cómo se conceptualiza la mediana o cuál es el concepto? Como el dato al centro del conjunto de datos ordenados. Dato al centro del conjunto de datos ordenados. Mis datos en la tabla ya están ordenados, ya tienen orden. Entonces, lo primero que hago para calcular la mediana, es calcular este dato central, que siempre el dato central va a ser el punto 5 del total de datos. Aquí lo voy a poner. El dato central es igual al punto 5 porque punto 5 es el 50% en decimal por el total de datos que son 30. Punto 5 por 30 pues da el dato 15 avo. ¿De acuerdo? Es lógico, Ok. si son 30 la mitad son 15. Es rapidísimo. Y yo lo que hago es buscar ese dato 15 avo en mis frecuencias acumuladas. Es decir, en la columna número 6, frecuencias acumuladas. Ven, aquí está la columna, es la columna número 6, esta que está aquí. ¿De acuerdo? Mm, Entonces ando buscando el 15. En el primero solo trabajo del 1 al 5, no llegué al 15. En el segundo yo trabajo del que sigue del 5, que es el 6, al 13, no llegué al 15. Y en el tercero trabajo del 14 al 19. Ahí está el 15. El 15 está después del 14 y antes del 19. ¿Qué significa? Que el intervalo de la mediana va a ser el intervalo tercero. Tercero. ¿Sí lo ven? Ese es el intervalo de la mediana. ¿Ok? Entonces ya eso es lo más importante, identificarlo. Ya identificado, ya puedo sacar todos los datos. Me dice, pon el límite real. ¿Cuál es el límite real? Véanlo ahí, véanlo por favor. Vale 159.5. Más, ujú, pon el dato central, ya quedamos que es el quinceavo. Réstale, aquí dice réstale, y vean, esto significa frecuencia acumulada del intervalo anterior. Este I menos 1 es anterior. ¿Qué significa? El intervalo de la mediana es el I, el tercero. El anterior ujú. es el I menos 1, que es el segundo. El posterior
sería el I más 1, que sería el cuarto. Pero aquí me dice frecuencia acumulada anterior. Entonces, si yo estoy en el tercero, yo te lo pongo con rojo, yo estoy en el tercero, que es este, que está aquí. ¿Sí? La frecuencia acumulada anterior sería esta que lo estoy circulando en rojo. Ok, Frecuencia acumulada anterior. Entonces, ¿cuánto vale? Vale 13. 15 menos 13 sobre la frecuencia de ese intervalo, la no acumulada. La frecuencia del intervalo tercero es este que está aquí, es 6. ¿Estamos de acuerdo? Es 6. Siempre se va a utilizar esta diagonal, esta que estoy poniendo aquí. La de arriba es la acumulada anterior y la de abajo de la diagonal es la frecuencia del intervalo, que son los dos datos que me pide la fórmula. Y finalmente, por el tamaño de intervalo que quedamos que vale 6. Y ahora sí operamos, sería 159,5 más 15 le quito 13, me da 2. Por 6 sería 12. Entre 6 me da 2. ¿Están de acuerdo? O más, hubiera sido más fácil así. 6 que multiplica, cancela 6 que divide y me queda solo el 2. Esto se convierte en 2. 259,5 más 2, 161,5. ¿De acuerdo? Y eso ok. sería la mediana. La tengo que dejar en enteros porque mis datos son enteros. Esto simbolito aquí significa aproximadamente. Esto que acabo de poner, aprox. ¿Cuál ¿Podría es el? subir un poco su pizarrón o la pantalla? Ah, sí, cómo no. ¿Subirlo? ¿Cómo no? Ujú. Ahí está. Así, sí, gracias. Sí, de nada. Ahí está, lo subí y lo agrandé un poquito. Y ahora, entonces, ¿cómo se redondearía 161,5? ¿A cuánto quedaría en enteros? 162 quedaría. Exactamente, perfecto. Porque como este es 5 exacto, este se va el par inmediato. Nos quedaría, como lo acabas de decir perfectamente, 162 centímetros. Y listo. Esa sería la mediana. Y ya tengo los tres promedios. Si te fijas, la media y la mediana son coincidentes. Coincidentes. ¿De acuerdo? Y la moda es más pequeña. ¿Qué le pasó a la moda? ¿Por qué se fue hacia arriba? Porque la moda siempre está en el intervalo de mayor frecuencia. Y entonces aquí, al haber mayor frecuencia en el segundo intervalo, ahí se ubica la moda. Sin embargo, la verdad, ese no sería un buen indicativo de la estatura promedio, porque daría un valor que está no representativo, que está hacia arriba, hacia la gente más pequeña. El más representativo sería, siempre en todo estudio, el más representativo es la mediana, que en ese caso coincide con la media. ¿De acuerdo? Y listo, esos serían mis cálculos para calcular promedios. Y finalmente voy a calcular las desviaciones. Son dos formulitas, aquí se las puse abajo. La primera se llama, son cuatro, pero las más complicadas son las primeras dos. Desviación media es sumatoria del primero al enésimo intervalo, que vas a sumar un producto de desviación por frecuencia, y dividirlo entre n. Vamos a hacer ese y ahorita platicamos. Ya está preparada la tabla. Hay una columna que se llama desviación, aquí la puedes ver, que es la columna número 9. Y la columna 10 se llama desviación por frecuencia. Entonces vean, aquí viene la facilidad de que ver redondeado. Sería dato XY, que sería 150, menos dato central, siempre se usa la media, ¿eh? En este caso usaríamos este valor de 162 en absoluto. Si hago la operación 150 menos 162 da menos 12.
pero como mi fórmula me dice en absoluto, yo tomo el valor sin el signo, solo la escala, 12. ¿Qué pasa con esta gente? Que son 12 centímetros más pequeños que el valor central, porque miden 150 y el promedio son 162, son los más chaparritos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo haría la siguiente? De manera análoga. ¿Cuál es el valor de dato? 156. Ya redondearon enteros para no trabajar décimas. Menos 162. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en este caso, 156 menos 162 da menos 6, que como está en absoluto, yo lo dejo en 6. ¿Sí están de acuerdo? Y así todos. Sí, sí, sí. Ahora, si lo quiero hacer más rápido de manera mecánica, yo lo que hago es calculo la primera desviación. Fíjate, lo voy a hacer 150 menos 162 y en la máquina me resulta menos 12. Y obviamente yo le pongo 12 porque es absoluto. Y para calcular el siguiente, que es este de acá, yo lo que le voy a sumar es el tamaño de intervalo, que es 6. Entonces, menos 12 más 6, llego a menos 6. ¿Sí está claro? Ok. Ujú. Al siguiente le vuelvo a sumar 6, ya lo conozco, y en la siguiente me da 0. Al siguiente le vuelvo a sumar 6 y me da 6. Al siguiente le vuelvo a sumar 6, me da 12 y el siguiente me da 18. Y ya, es rapidísimo. Ok. ¿Por qué le sumo 6? Porque la distancia entre una marca de clase y otra marca de clase es el tamaño que es 6. Y esa característica me hace que yo haga esto de manera muy rápida. ¿Sí? Entonces, fíjate, repito, 12 menos 6 da 6. Menos 6 da 0. Menos 6 daría menos 6, menos 12, menos 18. Y solo pones valores positivos. ¿Y ya? Ok. Ujú. Ujú. Y esa sería la desviación de cada dato. Por ejemplo, los más altotes, los que miden 180, 180, se desvían respecto a los 162, 18 centímetros. O sea, es gente más alta en 18 centímetros. Esa es su desviación, casi 20 centímetros. Y los de la tercer intervalo es gente que es promedio, que coincide con el promedio. Se desvían 0. Es lo que me está diciendo la tabla. Esa gente del tercer intervalo coinciden con el promedio. Su desviación vale 0. ¿De acuerdo? Y Ok. listo. Luego, ¿qué haría en la siguiente columna? Multiplicar la desviación por la frecuencia. Aquí te lo voy a poner. Desviación es la columna 9 que acabo de calcular, por la frecuencia, que es la columna número 4, que la tengo aquí a la izquierda. Y ya entonces, bien rápido, sería frecuencia de la primer intervalo 5 por 12, 60. Frecuencia del segundo intervalo 8 por 6, 48. Frecuencia del tercer intervalo 6 por 0, 0. Frecuencia del cuarto 5 por 6, 30. Frecuencia del quinto 3 por 12, 36. Y frecuencia del último 3 por 18. La cuenta de 18 por 3, 54. Y ya, ahí estaría. 18 por 3, 54. Ahora la fórmula, te la voy a poner aquí para que no me tenga que estar moviendo. La desviación media es la sumatoria de desviaciones xy menos x testada absolutas por frecuencia sobre Ujú. total de datos. Entonces, lo que te está pidiendo es que la columna 10 haga la suma y la coloques aquí hasta abajo. Y esa sumatoria va a ser el numerador de la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a hacer. Sí. Sería 60 más 48 más 66 y más 54. Según yo da 228. A ver, chécame. 200. 60, 108, Ujú. 138, 128. Sí da, ¿no? Sí. Sí. Y listo.
ese ya es el numerador de la fórmula. Como yo quiero sacar el promedio, esos 228 son los centímetros de gente más alta o más chaparrita. Son los centímetros de la gente que se desvía de los 162 centímetros, que es el promedio. Entonces eso lo divido entre 30 y ya me va a dar la desviación promedio. En este caso, si hago 228 entre 30, me da un valor de 7.6. Eso me da 7.6. Lo dejo en enteros. ¿Cuántos serían enteros? Sí, ¿8? 8, exactamente, muy bien. 8 centímetros. Porque 6 ya es mayor que 5, este tiene que crecer. Y ya, esa sería Ok. la desviación. ¿Cómo lo puedes ver en una representación gráfica? El promedio de estaturas de este grupo, la media, son 162 centímetros. Ese es el promedio. Y la desviación estándar, o media, perdón, para más y para menos son 8 y 8. Eso es lo que me está diciendo. Va a Ok. haber grupos que a lo mejor, si tuvieran el mismo promedio, pero si tienen una desviación más grande, por ejemplo, acá 10 y acá 10, lo que estaría diciendo es que este segundo grupo es de gente que es más dispersa, que hay gente más altota y a lo mejor más chaparrita. Y hace que la desviación promedio sea más grande. ¿Sí se entiende? Eso es lo que Sí. explicaría de varios grupos. Pero bueno, aquí estamos con este grupo. Y listo. Y lo que nos falta para ya acabar todos los cálculos sería la desviación estándar, que se llama DS, desviación estándar o sigma, es lo mismo, así vienen los libros. Y eso va a ser idéntica a la fórmula, pero nada más lo que pasa es que hace la suma de las desviaciones xy menos x testada, empero al cuadrado. Acuérdate que el cuadrado es para que no haya signos negativos y el absoluto también para que no haya negativos. Eso lo multiplicas por la frecuencia, eso lo divides todo entre n, y para corregir el efecto del cuadrado, porque el cuadrado distorsiona, se saca Sacamos raíz. la raíz Ajá. cuadrada. Y ya entonces, como ya tengo todos mis valores aquí arriba, ya nada más sería completar la tabla. La columna 11 va a ser desviaciones al cuadrado. Como yo ya tengo en la columna 9 las desviaciones, aquí sería lo que dice la columna 9, elévalo al cuadrado. Y aquí está. Primero sería desviación del primer intervalo, serían 12 por 12, 144. El que sigue, 6 por 6, 36. 0 al 36. Ok, cuadrado, ok. 0, 36, 12 por 12, 144, y 18 al cuadrado, ese sí no me lo sé, 18 al cuadrado da 324. 324. Te pregunto, ¿se requiere aquí hacer la sumatoria en esta columna? ¿Sí o no? No. No, no se requiere, porque la fórmula dice a la suma de desviaciones por frecuencia. Y las desviaciones por frecuencia es la columna 12. Entonces, si hago la suma, nomás voy a estar perdiendo tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Donde sí se requiere es cuando tenga esta columna. Bueno, y la columna última sería multiplicar la desviación cuadrática, que es la columna 11, que es la anterior, esta que es 9 al cuadrado, por la frecuencia, que es la columna 4. Si te fijas, la que se usa muchísimo es la columna 4. Esa se usa mucho. Sí. Y ok, pues lo hacemos. Entonces sería 5 por 144, que fue este 5 por 144, me da 576. 576. El que sigue sería 8 por 36. 36 por 8 me da 288. 288. El que sigue sería frecuencia de 6 por desviación de 0, da 0. El que sigue, frecuencia de 5 por 36. 36 por 5 me da 180. ¿De acuerdo? El Ujú. penúltimo, frecuencia de 3 por desviación de 144. Eso te da 432.
Y el último, desviación cuadrática 324 por frecuencia de 3. Te da 972. Y listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Según la fórmula, tengo que sumar esta columna vertical. ¿De acuerdo? Entonces la sumo. A ver, me ayudas para que chequemos, 576 más 288 más 180 más 432 y más 972. Listo. Me da 2448. 2448. Y de aquí saco ya la desviación estándar, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2448 entre 30 con raíz. Entonces, primero hago la división, 2448 entre 30 y lo pongo aquí. Me da de raíz de 81.6. Este dato es importante porque este dato es otro promedio de desviación que se llama varianza. Y luego ya entonces ahora sí le saco raíz y me da de 9.03. 9.03, lo dejo en enteros, sería 9 centímetros. Si te fijas, son muy parecidas la desviación media que la desviación estándar, muy parecidas. ¿Por qué da más grande la estándar? Por el efecto de los cuadráticos. Al elevar cuadráticos, eso genera una pequeña distorsión. ¿Sí? Ok, sí. Se trata de corregir con la fórmula, con la raíz, pero no se logra totalmente. Siempre hay una pequeña distorsión en la desviación estándar. Y listo, ahí está mi desviación estándar. ¿Preguntas hasta aquí? No. Perfecto. Bueno, y los últimos dos valores de desviaciones, aquí voy a poner una raya para separar desviaciones de promedios. Está. Es el concepto de varianza. La varianza simplemente es el cuadrado de la desviación estándar. ¿Sí? Si lo elevas al cuadrado sería 9 por 9, 81. O más fácil, el valor que te queda aquí antes de raíz. Entonces sería 81.6, sería en enteros 82 centímetros. Ok. ¿De acuerdo? Y Este esa dos, es la variación. ¿Qué? la varianza. Su nombre es varianza. Ok. Varianza. Esa no se ocupa casi porque da valores muy exagerados. No puede ser que el promedio de variaciones de altura sea 82 centímetros, eso no tiene lógica. Pero bueno, es un concepto de matemático que se usa en algunas ocasiones. Y el último concepto es el coeficiente de variabilidad o cociente de variabilidad, que es una letra que parece una B, letra del alfabeto griego. Y eso nomás es dividir la desviación estándar sobre la media. Entonces, desviación estándar te dio de 9 y tu media te dio de 100, ¿qué quedamos? 62. Y esa sería la desviación, el coeficiente de variabilidad. O sea, 9 entre 162, eso te da de 0.055. 0.056. Ya redondeado. Y listo. Ese cociente me sirve para hacer comparaciones entre varias poblaciones o grupos. Mientras más salga ese cociente más alto, quiere decir que los datos son más variables. Mientras más pequeñito, los datos son más centralizados. Y listo. Ok. Voy a poner la pantalla completa para que puedas sacar una foto o una captura de pantalla de todos los cálculos. Ahí estarían todos los cálculos completitos. Ahí está. Como quedan las fórmulas, ya las puse aquí. Ahí está. Esa sería mi tabla completita. Ok. Ujú.
Listo. ¿Listo? Perfecto. Y para acabar ya nomás vamos a calcular, más bien hacer las gráficas. Sí. Hasta aquí en un examen ya llevaría, en un examen de estadística ya se llevaría más de la mitad de los puntajes del examen, ¿eh? Que es la mayor parte del trabajo. Y aquí tengo ya preparado para que fuera de volada. Aquí vamos a poner la gráfica acumulada. ¿De acuerdo? Eje de Y, frecuencia acumulada. En número, que se llama absoluto, o en porcentaje, que se llama relativo. Y eje de X es la variable de estudio, que en este caso estamos estudiando estaturas de 30 alumnos en centímetros. ¿De acuerdo? Mi tamaño de intervalo me dio de 6. De 6, ¿estás de acuerdo? Entonces, esto se hace en papel milimétrico para que sea más fácil tomar las lecturas. Aquí pues, no tengo papel milimétrico, pero me ayuda mucho los cuadritos. ¿Cómo la voy a hacer? Con los límites reales superiores. ¿Por qué razón? Porque si yo digo, ve, que aquí en la acumulada digo el 100% de los datos, o sea, 30 alumnos, que son todos los datos, miden menor o igual, y fíjate, si yo dijera tomar a los límites reales inferiores, estaría mintiendo, porque no es cierto que el 100% midan menos de 177.5, ya que uno de 180, ¿te acuerdas? Nada más, la persona más alta mide 180. Entonces, tomar los límites reales inferiores sería erróneo. Conclusión, hay que tomar los límites reales superiores. Estos son los que hay que tomar. Porque si yo digo que el 100%, o sea, los 30 alumnos, miden menor o igual que 183.5, eso sí es correcto. El que más se acercó fue el de 180. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces comenzamos. ¿Cuál va a ser el primer límite real? Va a ser 153.5. Aquí sería 153.5, que sería este valor que está aquí hasta arriba. Aquí lo estoy circulando, ¿de acuerdo? Luego, Ok. para que yo tome lecturas fáciles, como mi tamaño de intervalo fue de 6, yo tengo que usar múltiplos de 6 en cuadritos. Una opción sería tomar 6 cuadritos, sería tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá llegar. Pero si luego así no me va a alcanzar la escala, te fijas, no me va a alcanzar. Ok. Para que me alcance y lo puedas ver bien, voy a tomar de 3 cuadritos. Entonces sería, cada cuadrito va a valer 2. Entonces sería 1, 2, 3. Aquí serían 3 cuadritos y cada cuadrito Ujú. vale 2. 53, 2, 4, 6. Igual el otro, 2, 4, Ok. 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 y 2, 4, 6. Ahí estaría. ¿Cuántas líneas necesito? 6, porque son 6 intervalos, que sería el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y entonces pongo Ujú. mis límites reales en esa escala. Voy a poner aquí para que se vean. Entonces el primero vale 153.5. Vean, lo voy a poner, aquí están a la izquierda. El siguiente se llama 159.5. El siguiente es 165.5. El que sigue 171.5. El que sigue 177.5. Y el último se llama o es 183.5. ¿De acuerdo? Ujú. Y pónganle aquí una nota muy importante. Son límites reales superiores. Si ponen los inferiores, todo está mal. La gráfica y las lecturas. ¿De acuerdo? Y Ujú. aquí yo ya puse en mi escala 30 datos porque yo sé que el total de datos son 30. Aquí es el número de datos y aquí es el por ciento. 30 datos equivale al 100% del estudio. La mitad, que Ujú. serían 15, serían el 50. Entonces aquí sería 10, 12, 14, 15 sería aquí. Aquí también fue, cada rayita vale 2. Aquí sería el dato quinceavo y aquí sería el 50% de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y cada 2 en porcentaje, déjame ver, 2 entre 30,
2 es el 6.7. Aquí sería 2 y 2 es el 6.7%. ¿De acuerdo? No voy a poner todos los porcentajes, si no, no acabo. Ujú. Lo que voy a hacer es nada más graficar en base a absolutas. Entonces, comenzamos. 153.5, que es el primero, frecuencia acumulada. Voy a trabajar la columna 5, columna 5, que es frecuencia acumulada, y la columna 7, que es frecuencia acumulada. ¿Vale? Entonces, la Ok, primer intervalo es 5 o 16.7. Entonces, 2, 4, 5, aquí es 5, ¿sí? O 16.7%. 16.7. Bueno, entonces, déjame quitar eso, porque si no se va. Entonces sería 5. Aquí sería 153.5 contra 5 sería aquí. Y esto vale el 16.7%. 16.7. La que sigue se va hasta 13. 10, 12, 13 es aquí. 13 es aquí contra 159.5. Aquí sería. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me. sí. El que sigue se va hasta 19. 19 es aquí en medio. 19. Me voy horizontal y sería exactamente aquí. 19 contra 165.5. El que sigue se va hasta 24. 24, aquí está 20, 22, aquí es 24. 24 van horizontal, aquí sería con puntitos, y van aquí vertical, sería exactamente aquí. ¿Sí lo ves? Sí. El que sigue se va a 27. 24, 26, 27. Aquí a la mitad es 27. Se van con puntitos, con una regla obviamente para que sea esto mejor, y se van con puntitos hacia arriba y da exactamente aquí. Y el último siempre se va al 100. El último siempre, el último dato se va al 100. 283.5 se va hasta el 100%, que sería aquí. Entonces aquí sería esto. Llega aquí y el 183.5 se va vertical. Ahí está la línea de guía y ya está. Y ya tengo todos los lados. Tengo que poner los porcentuales, ¿eh? Entonces pongo aquí el 43.4%. Luego pongo el 63.4%, luego pongo el 80.1% y luego pongo el 90.1%. ¿Y ya? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer finalmente con esta gráfica? Se tiene que unir. Aquí es imperativo, es necesario que haga la unión. Entonces ya nomás te agarro mi regla y con mi regla voy a unir. Voy a poner otro color para que se vea claramente y esto lo uno así. Ahí está. ¿De acuerdo? La que sigue, la 1. Ahí estaría. ¿Sí? Esta gráfica se llama también gráfica ojiva. Ese es el nombre que se le ha dado en estadística. Ahí está. Y 1 con la regla. Espérenme que ya me seguí mucho. Ahí está. Y luego los dos últimos trazos serían estos. Ven, aquí lleva la misma pendiente porque sube los mismos tres datos. En los últimos dos sube 3 y 3, por eso sigue. Esta va a ser una línea recta. Vean esto, la Ujú. recta. Ahí está. Ahí quedaría. Y listo. Ahí está mi gráfica. Ojiva. ¿Cómo se interpretan todas las lecturas de esta gráfica? Como mis datos están de menor a mayor, la interpretación es como está aquí arriba. Es interpretación tipo menor o igual que. Todas las lecturas que tome yo aquí van a ser con esa interpretación. Voy a ponerlo grandota para sacar una lectura y que sea bien fácil tomarla. ¿De acuerdo? Ujú. Ahí está. Ahora,
En el trabajo me pide que calcule varios percentiles. Voy a calcular el percentil 75%, que es el cuartil superior. ¿Qué es lo que hago? Calculo el dato que equivale al 75%. ¿Cómo se hace este cálculo? Se hace 0.75, lo pasé el 75 a decimal, por el total de datos que son 30. Entonces, si hago esa operación, 0.75 por 30, me da dato 22.5. ¿De acuerdo? 22.5. ¿Están de acuerdo que hablando de datos, que son alumnos, no puede haber el alumno 22.5, o hay el 22, o hay el 23, entonces aquí redondeo enteros, dato 22 hago, alumno 22 hago. Y para tomar la lectura, precisamente lo que voy a hacer, entrarle donde se encuentre el alumno 22 o el dato 22. Entonces, fíjate, aquí está 10, aquí está 20 y aquí está 22. Cada rayita fueron 2. Entonces yo me iría horizontal, trazo aquí una línea horizontal, punteada, choco con la gráfica, ya choqué, y la lectura la tomo en el eje de las X, a 90 grados ahora. Ahí está. Entonces aquí ya choqué, ¿de acuerdo? Y aquí me voy hacia abajo de manera punteada. Ahí está. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Y listo, ahí se ve. ¿Cuál va a ser la Ok. lectura? La lectura del percentil 75 va a ser, fíjate cómo se toma. Empiezas del límite real anterior a la lectura. Tu lectura es aquí, ¿de acuerdo? Ujú. Tu límite real anterior es 165.5, ese es el arranque, Ok. 165.5. Y ves cuántas rayitas te corriste. Corriste una y dos. ¿Dos a cuánto equivale? A 2, no, a 4. A 4 Sería centímetros. 169.5. Exactamente, muy bien. Sería 169.5, que si yo redondeo entero sería 170 centímetros. Y listo. Ok. Si te fijaste cómo lo hicimos, que es muy sencillo. Ujú. Aquí la cosa Sí. más es dejar una escala en papel milimétrico que sea fácil de leer. Aquí cada cuadrito vale 2. Me corrí 2 cuadritos, son 4. Y como tú me dijiste un perfecto, 165 más 4 da 169. Y listo. Ahora, ¿cómo se Ok. interpreta? ¿O cuál es el sentido de esta lectura? Entonces, lo que me está diciendo es que el 75% de alumnos de ese grupo de 30, ¿sí? Que en este caso, como redondillo, pondría aproximadamente 22, porque no eran 22, eran 22.5, miden, porque estamos hablando de estaturas, menor o igual que 170 centímetros. Así lo puedes poner. Miden Ujú. menor o igual que 170 centímetros. U otra manera de decirlo es miden 170 centímetros o menos. Esa es otra manera de decir lo mismo. Ok. ¿De acuerdo? ¿Y ese dato me lo va a pedir en el examen? ¿Me va a Bien. pedir? Si ese eh, dato se va a pedir, te voy a decir, ok, calcula el percentil 60, por decir algo. Y ya tú lo tienes ok, que calcular. Es calcula y explica. Así viene la pregunta. ok, ok. Ujú. Calcula y explica. Y la explicación tiene que ser así de clara, ¿eh? No se vale que quede la explicación mal dada. ¿De acuerdo? Así sería. Está muy fácil, nomás es menor o igual que tanto o menos. Y listo. Ok, ok. Esa sería la. En la tarea, los ejercicios de tarea se piden 3 percentiles. Aquí te lo voy a poner en la tarea. La tarea dice, mira, aquí dice, calcula como datos agrupados, dice calcular percentiles 50, 75 y 90. 75 y 90. No Ok, sé,
y los tres, cada uno lo vas a calcular como hicimos ahorita y vas a dar la explicación y listo. Ok. Ujú. Y ya acabamos casi, ya estuvo el problema completísimo. Lo que falta ya nada más es hacer la gráfica de barras y poligonal y quedaría todo nuestro problema completamente resuelto. Y ya tengo aquí preparado para que no perdiéramos tiempo. Aquí está, gráfica de barras y gráfica poligonal en un solo dibujo. En el eje de las Y van a ir las frecuencias no acumuladas, columna 4, la que más hemos usado, de un lado el número, de otro lado en porcentaje. Y en el eje de las X van a ir todos los límites reales. Aquí sí todos, los superiores y los inferiores. ¿De acuerdo? Ven, aquí le puse Ujú. mal. Aquí le puse que superior, me fui con la finta, pero aquí son todos los reales. ¿Sí? Bien, entonces está bien fácil. Comenzamos. Aquí sería 147.5. Lo estoy checando de la tabla, ¿eh? Luego se iría y 6, 153.5. Y 6, 159.5. Y 6, 165.5. Y 6, 171.5. 177.5 y 183.5. Están en la tabla, ¿eh? Límites reales inferior y superior. El primer intervalito, que es este, aquí no importa la escala, ¿eh? Como quiera lo hice escala, porque fíjate, le tomé cada rayita, ¿vale? Son 3 rayitas, 1, 2, 3, serían 6. Pero aquí la escala no importa porque no voy a sacar lecturas. ¿De acuerdo? Y en el eje de las Y voy a poner la frecuencia no acumulada. Fíjate, la no acumulada es la columna 4. ¿Cuál fue la máxima frecuencia no acumulada? Fue de 8. ¿De acuerdo? Entonces me va a alcanzar a que cada rayita sea una unidad. Vamos a poner que cada rayita sea una unidad. Entonces aquí serían 2, son 2 rayitas, 4, ¿sí? 6 y 8. Y hasta va a quedar espacio. ¿Estamos de acuerdo? Y Ujú. comenzamos, está muy fácil. Vamos a comenzar. Frecuencia no acumulada, acuérdate. Entonces, la primera frecuencia no acumulada es 5. Entonces, 5 es aquí. ¿Sí? Me voy horizontal y mi primera barra, a ver, para que ya voy a hacerlas más o menos así a mano para ya no perder tiempo. Ahí está la primera barra. Si estás de acuerdo, Ujú. aquí es 5. Sí. La segunda es de 8. Ah, pues trazo en 8, que es aquí. Y la barra va a ser de la segunda, del segundo intervalo, va a ser esta, que es la barra donde hay más gente, entre 153, 154 y 159. La segunda son 6, 6 es aquí, entonces 6, trazo mi barra, y esta sería la barra del tercer intervalo. El siguiente son solo 5 es aquí. Si te fijas, estoy siguiendo las líneas de guía de la cuadrícula. Y las últimas dos son 3. 3 es a la mitad. Ah, no, es que es 1, 2, 3 es aquí. Aquí es 3. Ujú. Y como son iguales, esta línea se va hasta acá. Ahí está. Y ahí está. Y listo. Ya Ok. acabamos. Si te fijas, no tiene chiste. Esa sería mi gráfica de barras. Y para hacer la poligonal, yo pongo la marca de clase en la parte superior de cada barra. Ahí está con rojito, para que lo veas. Ahí está. Ok. Y ya nada más cuando tengo eso, con mi regla, aquí lo voy a hacer a mano porque ya me cansé, sería de manera parecida a esto. Salió re feo. Ok. ¿Y ya? Bueno, pero se entiende. Sí, sí, aquí la cosa nomás, ya cuando lo hagan en el examen, pues sí, con su reglita, ¿no? Ujú. Y listo, ya acabamos. Me falta una sola Ok. cosa, que en cada intervalo tengo que poner el valor de la marca de clase. Lo voy a poner arriba para que quede su marca de clase. Aquí sí la pongo en decimales para que quede bien. Entonces aquí sería Ok. 150.5, 150.5. Ujú. 150. Lo mejor es abajo, pero ya no me cabe. 162.5,
168.5, la que sigue 174.5 y la última 185. Son las marcas de clase. Y listo, ahí estaría la representación gráfica de Ok. este estudio. Listo, ahí se ve completito, mira. Ujú. ¿La de arriba cómo se llama? La digamos se llama gráfica acumulada o gráfica ojiva. Ahí está ahorita. Gráfica Ok, acumulada u ojiva. Y la de abajo se llama, son dos gráficas, la de barras y la poligonal. Y listo. Si quieres ver todo el desarrollo, ahí está. Ahí se ve completito ok. desde un principio. Ahí está. Ese sería un problema completísimo. Y así son los de tarea. Lo mismo que acabamos de hacer, hay que hacerlos de tarea, igualitito. Nada más que con 90 Ok. datos. Va a salir más grande, ¿no? Claro. Bueno, pues no más grande porque lo que va a pasar es que la tabla puede ser que sea igual de... Bueno, sí, pues, estoy pidiendo 8 intervalos, pero va a salir más o menos el mismo trabajo que aquí, un poquito más de trabajo. Porque en los intervalos, aquí le estoy diciendo claramente, aquí te dice, mira, hacer una tabla de distribución de frecuencias para agrupar los datos del estudio en un mínimo de 8 intervalos y un máximo de 10. Tú vas a decidir cuántos. Ok. Si quieres Ujú. 8, si quieres 9, si quieres 10. Eso tú lo defines. Obviamente, mientras Ok. menos intervalos, más grande es el tamaño, ¿no? Yo lo que haría Ujú. es Sí, el de generar, 10, ¿no? o general que hacer el intervalo que me genere un tamaño impar, para que no tenga ese problemita que nos salió de que el punto 5, ¿te acuerdas? Sí. Si aquí me salió el tamaño 6, lo más fácil hubiera sido que saliera tamaño 7 y ya todo se facilita. Ya no hay que redondear nada ni nada. Pero bueno, es como Ok. quiera. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Yo esta clase la voy a subir a YouTube, porque si alguien Muy la bien. quiere consultar de ustedes o de otros grupos. Bueno, Ok. pues muy buen día. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, igualmente. Hasta luego.